En el principio era la voz, pero no una voz cualquiera. Era la voz que mediaba el tiempo, nombraba las estrellas y convocaba el orden a partir del caos. En tiempos remotos, en el corazón del antiguo Egipto, esa voz estaba representada por Tot, el dios de la sabiduría, de la escritura, del ritmo lunar y del verbo creador. Él no era solo un escriba, era quien hacía al mundo suceder al escribirlo. Milenios después, otra voz resonaría en un texto profundamente simbólico. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Esa frase, que abre el Evangelio de Juan, encierra una potencia teológica, filosófica y espiritual que atraviesa siglos. Pero, ¿y si esos dos mundos, el de Tot y el del Logos, estuvieran más próximos de lo que parece? ¿Y si parte de la sabiduría oculta en los mitos egipcios susurrara sus verdades dentro mismo del cimiento del cristianismo? Hoy trazaremos ese camino con respeto, claridad y profundidad. Al final de este vídeo no solo habrás comprendido las raíces místicas que conectan a Tot, a Hermes Trismegisto y al Logos, sino que también descubrirás cómo el poder de la palabra actúa silenciosamente dentro de ti, ahora mismo. ¿Conoces ese momento en que una palabra te eleva o te destruye? El lenguaje moldea más que frases. Moldea lo que sentimos. Moldea el mundo que habitamos. Quédate conmigo hasta el final, porque además de sumergirnos en este mapa olvidado del alma, te mostraré cómo este conocimiento puede transformar la forma en que te lees a ti mismo y cómo escuchas la voz que habita dentro de ti. Imagina un mundo donde todo, el tiempo, las palabras, los gestos e incluso los pensamientos, tuviera que pasar antes por un escriba. Un ser que no solo registrara, sino que tuviera el poder de medir y ordenar lo real. Para los antiguos egipcios, ese ser era Tot. Conocido como Yehuti en egipcio, Tot era una divinidad lunar representada con cabeza de ibis o como un babuino sagrado. Pero su apariencia era solo la superficie. Tot era llamado escriba de los dioses, el patrono de la escritura, de las matemáticas, del tiempo y del juicio de las almas. Él era quien registraba los resultados de la balanza en el tribunal de Osiris, anotando si el corazón de los muertos era más ligero que la pluma de la diosa Maat. Era también el dios de las palabras correctas, del lenguaje preciso, de la magia verbal, porque para los egipcios, nombrar algo era tocar su esencia. Más que un dios de registros, Tot representaba la inteligencia organizadora del cosmos. Él era la mente que cuenta, que traza límites y que da forma a lo informe, el compás oculto detrás de la armonía del mundo. Un psicólogo quizá lo llamaría el arquetipo del logos activo. Un teólogo, el mediador del orden divino. Un filósofo tal vez solo cerraría los ojos y susurraría: el principio que mide. ¿Sabes cuando sientes que necesitas poner las ideas en papel para entender lo que estás viviendo? Ese impulso de organizar lo interno, de dar nombre a lo que sientes, es un eco de Tot en ti. Si este contenido te está despertando curiosidad, deja tu like ahora, porque en un momento veremos cómo Tot se transforma en Hermes Trismegisto y luego en algo aún más profundo, el verbo que habita en todas las cosas. Antes incluso de que la pluma de Tot tocara el papiro, otra cosmogonía egipcia ya hablaba sobre el poder de la palabra. Fue grabada en piedra hace más de 2700 años, conocida como la teología menfita. Esta narrativa está registrada en la llamada Piedra de Shabaka, un bloque de granito negro donde los sacerdotes de Memphis contaron cómo fue creado el universo. Según este texto sagrado, el dios Ptah, creador del mundo, no necesitó manos, martillos ni fuego. Él creó a través del corazón y de la lengua. Para los egipcios, el corazón era el centro del pensamiento, lo que hoy llamaríamos mente o razón, y la lengua era el instrumento de la palabra hablada. Así, Ptah pensaba en el corazón, y al pronunciar lo que había concebido, el mundo tomaba forma.
Esta idea se apoya en dos principios fundamentales de la filosofía egipcia: Sia, la percepción o conciencia, y Hu, el pronunciamiento, el sonido creador. En otras palabras, ver, comprender y nombrar. Todo formaba parte del acto creador, y en ese gesto, lo que era abstracto se volvía real. Puedes notar cómo esto resuena en el mismo acto de escribir o incluso de pensar en voz alta. Cuando nombramos una emoción, cambia de forma. Cuando decimos tengo miedo, empezamos a entender lo que sentimos. El universo, según los egipcios, también comenzó así. Todo lo que Ptah pensaba con el corazón, lo decía con la lengua, y todo se hizo. Piedra de Shabaka, ¿sabes cuando estás confundido y solo aclaras las ideas al hablar con alguien? Es como si dar voz a lo que estaba dentro organizara lo de afuera. Eso es Hu y Sia en acción. El hágase la luz de la Biblia ya existía siglos antes, como decid y sucederá en las escuelas de Memphis. Aquí la palabra no es solo comunicación, es fuerza ontológica, crea, sostiene y transforma. Si esta conexión te tocó, comparte este video con alguien que también valore el lenguaje como portal entre mundos. Alejandría, una ciudad donde Egipto y Grecia se encontraron bajo el mismo cielo, donde las bibliotecas tocaban el mar y donde el conocimiento adquiría formas híbridas, místicas, filosóficas, alquímicas. Fue allí donde Tot, dios egipcio de la sabiduría y de la palabra, fue identificado por los griegos con Hermes, el mensajero de los dioses, patrono de la elocuencia y de la revelación. Pero esa fusión no generó un nuevo dios común. Dio origen a un arquetipo singular: Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, maestro del conocimiento divino y símbolo máximo de lo que hoy llamamos tradición hermética. ¿3 veces grande en qué? En sabiduría, en magia, en teología. Hermes Trismegisto se convirtió en el autor legendario de una serie de textos conocidos como el Corpus Hermeticum, que mezclan cosmogonía, psicología espiritual, misticismo cósmico y búsqueda interior. Ya no es solo un dios, es un modelo de conciencia elevada, una especie de puente entre lo humano y lo divino, entre el silencio de la meditación y el poder de la palabra iluminada. Y es en este Hermes filosófico, en este Tot transformado, donde comenzamos a acercarnos a un concepto que también habita en el cristianismo, el Logos. Así como Prometeo roba el fuego de los dioses, Hermes Trismegisto entrega a la humanidad un fuego intelectual y simbólico, el saber que transforma al ser. Hermes Trismegisto habla sobre el alma, sobre la reencarnación, sobre el despertar de la mente divina. No es un dios para ser adorado, sino una imagen para ser imitada en silencio y con intención. ¿Has oído hablar del Corpus Hermeticum? Comenta aquí si ya lo leíste o si quieres que te indique por dónde comenzar este viaje. Imagina cerrar los ojos y escuchar no una voz humana, sino la voz del propio intelecto divino. Así comienza el primer tratado del Corpus Hermeticum, una recopilación de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, compuesta entre los siglos I y III d.C., en el contexto multicultural de Alejandría. El texto se llama Poimandres y comienza con una experiencia visionaria intensa, casi mística. La mente suprema se me apareció y se llamó a sí misma Luz. Poimandres, que puede significar el pastor del hombre o la mente del poder supremo, revela a Hermes cómo surgió el cosmos, cómo fue moldeada el alma humana y cuál es su destino de retorno a la fuente. El Logos, aquí, es luz, es inteligencia que crea, es palabra que guía, es un campo vibratorio que conecta todo lo que vive. En el texto hay un paralelo impresionante con el prólogo del Evangelio de Juan. Todo fue hecho por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho se hizo. En el Corpus Hermeticum, el Logos, o Nous, como es llamado, también es el canal entre lo divino y lo humano, y el destino del alma, ascender por los cielos interiores, atravesando las esferas planetarias,
hasta fundirse nuevamente con esa mente luz primordial. No se trata de un dogma. Es una narrativa simbólica sobre el despertar de la conciencia, sobre lo que ocurre cuando dejamos de solo creer y comenzamos a recordar. La imagen de la ascensión del alma en el hermetismo es como el proceso de individuación de Jung, un viaje simbólico hacia la integración de la conciencia. Poimandres no enseña qué pensar, ofrece imágenes para pensar desde dentro. Es un logos narrativo, no una doctrina. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que, en silencio, algo dentro de ti te dijo una verdad que no vino de afuera? Eso es el logos manifestándose como intuición. Si este capítulo te movió, deja en los comentarios: la luz está en mí. Así creamos una corriente de quienes están despertando juntos. Si el Corpus Hermeticum representa el corazón filosófico del hermetismo, el Asclepius representa su alma ritual. A diferencia de los otros tratados, escritos originalmente en griego, el Asclepius sobrevivió en latín, convirtiéndose en el único texto hermético que circuló en la Edad Media cristiana. Su tono es distinto, más sacerdotal, más simbólico, más mágico. Hermes conversa con Asclepio y revela secretos sobre el alma, la medicina espiritual y la disolución de la materia hacia el espíritu. Un pasaje notable dice que el ser humano puede fabricar dioses con sus propias manos, no como ídolos de piedra, sino como invocaciones vivas de la presencia divina en sí mismo. Siglos después, en 1945, un hallazgo arqueológico en Nag Hammadi, en Egipto, revelaría textos herméticos preservados en copto, la lengua cristiana egipcia de los primeros siglos. Uno de ellos, conocido como el Discurso sobre la octava y la novena esfera, describe un rito de ascensión espiritual, donde el discípulo es conducido a la unión con la mente cósmica. Es casi una liturgia del despertar. No hay dogma allí, solo el viaje del alma. Estas voces evocan una espiritualidad práctica, vibracional, donde el verbo no es solo palabra, sino sonido que transforma, oración que penetra, silencio que revela. Estos textos coexistieron con los evangelios apócrifos. No niegan a Cristo, sino que apuntan al Cristo interior como experiencia mística, no solo figura histórica. El discurso de la novena esfera es como una cartografía de estados alterados de conciencia, una especie de guía ancestral para experiencias que hoy la psicología explora bajo nuevos nombres. ¿Alguna vez sentiste que un texto te despertó por dentro? ¿Que una frase entró en ti como si hubiera sido escrita solo para ese momento? Eso es el verbo actuando a través de la lectura. Comenta Desperté si ya viviste algo así. Y dime si te gustaría un video solo sobre los manuscritos de Nag Hammadi. Al inicio del Evangelio de Juan, no hay pesebre, ni ángeles, ni reyes magos. Hay solo el Verbo. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Estas palabras resuenan como una sinfonía metafísica, y encierran más que poesía. Son la arquitectura de una teología profunda. La palabra logos del griego es rica en significados. Puede ser razón, discurso, sentido, palabra activa. Pero aquí, logos no es solo concepto, es persona. Juan no está describiendo una fuerza cósmica abstracta, sino un principio que se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la diferencia central. Mientras que el logos hermético es luz y mente, el logos joánico es también encarnación. Dios que desciende, que toca, que se hace cercano. Y aún así, las semejanzas siguen latiendo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz que brilla en las tinieblas, la palabra que revela lo invisible, el sentido que sostiene el ser. Juan escribe desde la tradición hebrea, pero con el oído atento a las sinfonías filosóficas de su tiempo. Es en ese cruce donde el Logos se convierte en puente entre el cielo y la tierra, palabra creadora, pero también redentora. El Logos, como principio ordenador de la realidad,
También puede leerse como el eje simbólico de la integración de la conciencia, un punto donde razón y emoción, espíritu y materia se encuentran. Aquí nace el Cristo cósmico, el Logos encarnado. Un mediador no solo de ideas, sino de la propia reconciliación entre Dios y el ser humano. ¿Alguna vez escuchaste una frase que te atravesó como si algo dentro de ti reconociera la verdad antes incluso de entenderla? El Logos actúa así. Él despierta antes de convencer. Escribe en los comentarios, el verbo me toca, y veremos cuántas almas ya están sintiendo este llamado. Mucho antes de que Juan escribiera, en el principio era el verbo, ya existía, en la tradición de Israel, una figura misteriosa y luminosa que habitaba en el corazón de Dios y actuaba como arquitecta de la creación. Esa figura era la sabiduría, personificada como una mujer, una señora radiante, presente desde el inicio de los tiempos. En el libro de Proverbios ella dice: «El Señor me poseía al principio de sus obras. Yo estaba con Él cuando asentaba los cimientos de la tierra». En textos como Sabiduría de Salomón, capítulos 7 y 8, esa presencia adquiere aún más densidad. Ella es el soplo del poder de Dios y la irradiación pura de la gloria del Todopoderoso. La sabiduría, aquí, no es solo un atributo divino, es una presencia viva, intermediaria entre el Creador y el mundo creado. Ella ordena, revela, instruye. Ella es el lenguaje vivo de Dios antes incluso de que el mundo escuchara la voz. ¿Lo percibes? La semilla del Logos ya estaba allí, en forma femenina, poética y relacional. Cuando Juan habla del Logos, escribe en un campo simbólico donde la palabra ya era luz, vida y presencia. Pero ahora se encarnaba. La sabiduría como mujer nos recuerda la importancia de lo sagrado femenino, no como género, sino como fuerza creadora que organiza lo invisible. La sabiduría no es un concepto racional, es un puente entre mística y razón, entre poesía y revelación. ¿Alguna vez sentiste que algo te orientaba por dentro con una dulzura extraña, pero firme? Esa sensación de estar siendo guiado, aunque no entiendas exactamente por qué. Esa es la sabiduría. Comenta aquí: ella me guía, y abramos espacio a esta presencia silenciosa que habita tanto el pasado como el ahora. Mientras los textos herméticos circulaban entre alquimistas y místicos, en las sinagogas de Alejandría se estaba moldeando otra visión del Logos. Su nombre era Filón, un judío nacido en el Egipto helenizado, en el siglo I, contemporáneo de Jesús, pero con otro tipo de misión: traducir la fe hebrea al lenguaje de la filosofía griega. Para Filón, el Logos era más que un intermediario, era la razón activa de Dios, la mente que organiza, expresa y sostiene el universo. Él escribió: «El Logos es la sombra de Dios, es la imagen más cercana que la mente humana puede concebir de lo invisible». En la visión de Filón, este Logos es la mente detrás de la creación, la voz de los profetas, la ley moral inscrita en el mundo. Aquí tenemos un puente único. El Logos de Filón nace de la Biblia hebrea, pero habla con los códigos de la filosofía estoica y platónica. Él aproxima el Éxodo a Platón, el Sinaí a la Academia, y prepara sin saberlo el terreno simbólico para que Juan anuncie: ese Logos ahora se hizo carne. Juan y Filón quizás nunca se conocieron, pero caminaban por sendas paralelas, tratando de responder a la misma pregunta: ¿cómo se comunica lo infinito con lo finito, sin dejar de ser Dios? Filón ve el Logos como el espacio mental donde Dios toca la razón humana. Es como si nuestro pensamiento más noble ya estuviera dialogando con lo sagrado, incluso sin darnos cuenta. El Logos no nace en el Nuevo Testamento como un extraño. Llega como alguien esperado, una presencia que ya rondaba los salmos, los profetas y los sabios del desierto. ¿Alguna vez sentiste que algo tenía sentido antes incluso de poder explicarlo? Esa claridad que surge en medio del caos mental. Filón diría:
Ese es el Logos manifestándose. Si este capítulo te conectó, escribe en los comentarios: el infinito susurra en mí. Y cuéntame si ya conocías el nombre de Filón, ese lazo silencioso entre la Biblia y Platón. Ahora que hemos caminado por tantos nombres, Tot, Ta, Hermes, Logos, Filón, Juan, podemos respirar hondo y observar el dibujo que se ha formado. Porque a pesar de las diferencias históricas, teológicas y culturales, hay patrones simbólicos que atraviesan estos sistemas de creencia como corrientes subterráneas. Y tres de esos patrones se destacan: luz, palabra y medida. En el antiguo Egipto, Ta crea con el corazón y la lengua. Tot escribe el mundo con precisión lunar. La palabra no es discurso, es estructura. En el hermetismo, el nous es luz. El logos es mente activa. La palabra crea y sostiene, y el alma asciende hacia ella como un retorno al origen. En Juan, la palabra se hace carne. La luz entra en el mundo. La medida es el amor. Mira, el logos es luz. La luz es vida. La vida es palabra encarnada. Son lenguajes distintos, sí, pero resuenan en frecuencias semejantes. Todas expresan el misterio de lo invisible tomando forma. Y quizá esa sea la función profunda del verbo, sea donde sea. Manifestar lo que está más allá, en términos que nuestra alma pueda tocar. Un gesto, una frase, una decisión tomada en silencio, a veces tienen más fuerza creadora que 1000 rituales. Porque donde hay luz, hay sentido. Donde hay sentido, hay forma. Y donde hay forma, hay vida. En Egipto, en Grecia y en la Biblia, lo sagrado se manifiesta por medio de lo dicho, escrito y revelado. Todas estas tradiciones coinciden en un punto: el lenguaje no es solo vehículo, es semilla. Un trauma mal nombrado sigue actuando en la oscuridad, pero cuando lo nombramos reorganizamos nuestra psique. Decir es también sanar. ¿Cuál de estas tres fuerzas toca más tu alma? ¿Luz, palabra o medida? Comenta una de ellas aquí abajo. Y si quieres, escribe por qué te representa. Hasta aquí hemos caminado por paralelos fascinantes, pero es hora de respirar hondo y poner los pies en la tierra, porque tan importante como ver los ecos entre tradiciones es saber dónde se separan y por qué. Y aquí va una verdad incómoda. No todo lo que parece conexión lo es. Primer punto. El logos joánico, en el Evangelio, no es una idea filosófica neutra. Es una persona, un ser divino que se hizo carne y entró en la historia. Eso es radicalmente distinto del nous hermético, que permanece como mente luminosa, pero jamás encarna. Segundo punto. Los textos herméticos más antiguos datan de los siglos I al III de Cristo, es decir, son contemporáneos al cristianismo primitivo y no fuentes egipcias milenarias como muchos piensan. La famosa tabla de Esmeralda, por ejemplo, que tantas veces se atribuye a Tot, en realidad tiene origen árabe medieval alrededor del siglo VIII. Usar estos textos como prueba de que el cristianismo copió a Egipto es impreciso y a veces deshonesto. Lo que tenemos no es un plagio, sino un campo simbólico compartido, donde ideas sobre luz, palabra, mente y orden circulaban y se reinventaban. Y el logos de Juan, aunque dialoga con todo esto, sigue un camino único, el de la revelación encarnada. El riesgo aquí es el reduccionismo, y reducir el logos a un arquetipo sería perder el corazón de la fe joánica. Aristóteles decía que la diferencia es más difícil de percibir que la semejanza, y la teología cristiana se construye muchas veces en las sutilezas de la diferencia. Imagina confundir una metáfora con una instrucción literal, o comparar una carta de amor con un contrato jurídico. Cada texto tiene su propósito, y lo sagrado también exige fidelidad al contexto. Si valoras un contenido que busca belleza sin abandonar la verdad, comenta: quiero más con profundidad.
Eso me muestra que estás aquí no solo por la curiosidad, sino por el despertar real. Las ideas no mueren, duermen, y a veces despiertan en otros cuerpos, en otras lenguas, en otras eras. Después de los textos joánicos y de los tratados herméticos, la ciudad de Alejandría siguió siendo un suelo fértil para la fusión entre fe y razón. Allí surgieron Clemente de Alejandría y Orígenes, dos de los primeros padres de la Iglesia, que reinterpretaron el cristianismo naciente a la luz de la filosofía griega. Clemente veía en Cristo al verdadero Logos, no solo como Salvador, sino como el pedagogo divino, aquel que enseña, corrige y conduce a la plenitud. Orígenes, su discípulo, expandiría esa visión con osadía. Decía que el Logos es eterno y universal, actuando incluso antes de la encarnación en Jesús, presente donde quiera que hubiera luz, razón y virtud. Siglos después, en la Italia renacentista, otro nombre reviviría el Logos hermético con nuevo fervor: Marsilio Ficino, filósofo y sacerdote, traductor del Corpus Hermeticum al latín. Para él, Hermes Trismegisto era uno de los sabios de la Prisca Teologia, la teología más antigua, que uniría a Moisés, Platón, Zoroastro y Cristo. Aunque hoy sepamos que Hermes no vivió antes de Moisés, esa visión renacentista reavivó la búsqueda de una sabiduría unificada, donde mística, ciencia y fe caminaran lado a lado. Y el Logos, ya fuera en los púlpitos de Alejandría o en las bibliotecas de Florencia, seguía siendo el eje invisible de la revelación. El Renacimiento no fue solo un renacer artístico, fue también un intento de reunir las partes fragmentadas de la sabiduría antigua. Hoy, muchos buscan una espiritualidad que una ciencia, arte, fe y conciencia. Esa búsqueda no es nueva, es un eco de esa misma corriente iniciada hace 2000 años. Comenta aquí: sabiduría eterna, si sientes que estás reencontrando una verdad antigua. Y dime, de estos nombres, Clemente, Orígenes, Ficino, ¿a cuál quieres conocer más? Después de todo lo que hemos visto, Tot, Ptah, Hermes, Juan, Filón, es natural preguntar: ¿y ahora? ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo? La respuesta puede estar en la forma en que usas tus palabras, porque el Logos, el verbo, el sonido creador, no está solo en los mitos antiguos o en las teologías sagradas. Está en la manera en que nombras lo que sientes, en la forma en que hablas con quien amas, o incluso en cómo piensas en silencio. La palabra forma o deforma, cura o hiere. Y muchas veces, la primera batalla espiritual de nuestra vida ocurre dentro de la cabeza, cuando necesitamos enfrentar las palabras que nosotros mismos lanzamos contra nosotros. Nunca lo vas a lograr. No eres suficiente. Siempre lo arruinas todo. Esas frases no son solo pensamientos, son logoi, pequeños verbos que construyen realidades. Pero lo inverso también es verdadero. Cuando dices: estoy aquí, elijo continuar, honro mi luz, estás activando el mismo principio del Logos. Estás permitiendo que la palabra encienda el mundo interior. Y quizá, lo sagrado nunca estuvo tan lejos. Tal vez siempre habitó en lo que dices, con verdad. En psicoterapia, dar nombre al dolor es el primer paso de la sanación, porque todo lo que es nombrado comienza a reorganizarse. Cuando oras, meditas o afirmas algo en voz alta, te estás aliando con el Logos creador. Estás practicando el verbo que sostiene lo invisible. ¿Cuál fue la última palabra que te sanó? ¿O la última frase que necesitabas escuchar y escuchaste? Compártelo en los comentarios y transformemos esta sección en un campo de sanación colectiva. Ahora que hemos llegado al final, quizá te des cuenta. No estábamos hablando solo de mitos antiguos o doctrinas lejanas. Estábamos hablando de tu mente, de tu boca, de tu alma. Entre la pluma de Tot y el soplo del Logos hay un puente invisible
hecho de silencio, de símbolos, de palabras que sanan. Y ese puente existe dentro de ti, porque cuando nombras tu dolor con compasión, cuando escribes algo verdadero, cuando ofreces una palabra de alivio a quien lo necesita, estás siendo parte del mismo misterio. Te conviertes en aquel que escucha el verbo y también en aquel que lo pronuncia. La palabra eres tú. En ti está el verbo y por ti el mundo se recrea. Si llegaste hasta aquí, ahora llevas una nueva llave. La conciencia de que tus palabras son sagradas, que el Logos vive en ti, no como creencia, sino como presencia. Comenta aquí: el verbo vive en mí. Si este viaje tocó algo profundo en ti,